Hola a todos, bienvenidos al canal. Yo soy Javi Naguero de Advenire Films y este vídeo es la segunda parte de la entrevista al gaffer Hugo González. Pero, antes de nada, si no habéis visto la primera parte de la entrevista, os dejamos aquí una tarjetita para que podáis ir a verla. Y si no, lo tenéis abajo en la descripción, un enlace que os lleva a la primera parte para que podáis entender el contexto de lo que estamos hablando y la línea por la que estamos yendo. Así que, sin más dilatación, vamos a ver la entrevista de Hugo. ¿Te gusta que los directores de fotografía creen atmósferas artísticas en sus proyectos? A ver, entendiendo como atmósfera artística el crear un tono común a toda la pieza, darle ese punto más personal, creo que es algo muy interesante, sobre todo porque te involucran. Te involucran en su cabeza, en una idea en la que ellos están pensando, te hacen meterte dentro de su cabeza y es un reto porque tienes la responsabilidad de poder aportar a una idea creada por ellos, una idea que no te han contado, o que te han contado a grandes rasgos, pero está claro que no te pueden definir al 100% porque es algo que tienen ellos dentro. Así que sí, me parece algo muy interesante, me parece que te da ese punto de distinción al proyecto. ¿Crees que es difícil crecer como gaffer para poder ir haciendo proyectos cada vez más grandes? A ver, yo creo que es difícil crecer en general dentro del sector audiovisual debido a que hay muchísima competencia, hay un nivel de exigencia brutal. Pero bueno, al final todo con trabajo y con perseverancia se puede conseguir. Es un proceso lento, es un proceso difícil, pero bueno, si vas evolucionando cada día, vas aprendiendo de toda la gente de la que te rodeas, no sé, yo creo que en un set de rodaje todo el mundo tiene la misma importancia. Si vas aprendiendo de cada uno, de todo el mundo puedes sacar algo que te ayude a evolucionar y creo que, bueno, eso es lo que te hace crecer dentro de la dificultad. Obviamente te tienes que rodear de un equipo humano, sobre todo por cercanía, de unos eléctricos que te ayuden a crecer, que te ayuden a dar el 100% de ti, que eso se plasme en la manera de trabajar y en los proyectos que realizas. Entonces, quien se encarga de llamarte para proyectos más gordos puede tener esa confianza. Te tienes que rodear de muy buenos técnicos, tener el apoyo de días de foto y saber salvar sobre todo todas las zancadillas y todas las trabas que te va a poner el mercado, tanto en lo personal como en lo técnico, saber hacerte más fuerte cada día, saber salvar todo ese tipo de problemas y que no te afecten, que vayas siempre con la cabeza bien alta y tratando de ir para arriba. Sí, ¿tú crees que es fácil que te encasillen? A ver, hombre, dentro del mundillo siempre vas a tener mucha gente o sea, vas a tener admiradores y detractores. Sí. Como se suele decir. Está claro, todo el mundo sabe quién es X de foto, quién es X gaffer, todo el mundo sabe cómo trabaja más o menos la gente. Y sí, claro, te encasillan, pero dentro de encasillarte no lo veo como algo negativo. O sea, te pueden encasillar como el dire de foto que siempre hace coches, por ejemplo. Sí. Pues, oye, no creo que eso sea algo negativo, dado que estás demostrando que eres el número uno haciendo coches, pero como todos tendrás un reel en el que podrás mostrar que además de coches haces otras cosas. ¿Que te limite? En parte a lo mejor sí, pero bueno, ya tienes que estar tú atento para luchar contra esas limitaciones, lo que decía, que el mundillo este te pone muchas trabas, hay muchas envidias al final, hay historias que te pueden llegar a limitar y tú tienes que luchar contra ello. Sí, yo creo que en la línea de lo que decías antes de la competitividad es importante también un poco la intención que uno quiere, porque si tú te quieres quedar eléctrico, o te quieres quedar gaffer, o te quieres quedar foquista, o lo que quieras, o sea, estamos hablando, bueno, de que al final cada uno siempre quiere ir un poco hasta un punto. Si tú eres eléctrico y quieres llegar a gaffer, de puta madre. Si eres foquista y quieres llegar a direcfoto, pues también es bienvenido, ¿no? Pero también depende un poco de la intención que tenga cada uno. En ese punto, si la intención de cada uno es ir creciendo, es verdad lo que dices de que hay mucha competencia. Entonces, primero, dad lo mejor de ti mismo. Tienes que estar siempre ahí. Y luego ya, pues también hay un factor de suerte y de oportunidad que tienes que saber aprovechar o no. Por supuesto, nunca sabes cuándo vas a tener esa oportunidad, ni si un rodaje que estás haciendo
como un rodaje más, puede ser la llave Claro. para pasar al siguiente nivel. O sea, esto al final es como un videojuego, ¿no? Tú tienes que ir pasando niveles hasta llegar a salvar a la princesa, que es lo que todos buscamos, llegar a nuestro punto ideal. Pero también creo que siempre tienes que ser muy ambicioso. Sí, No claro. te puedes conformar nunca, pero desde un runner de producción a un día de foto a una empresa de catering. O sea, creo que todos tenemos que ser siempre ambiciosos y siempre tenemos que estar luchando por mejorar. Da lo mismo que lleguen 10 personas y te den una palmadita en la espalda y te digan, joder, qué bien lo haces. Sí. Por mucho que te hayan dicho eso, tienes 1.000.000 de fallos a corregir y 1.000.000 de aspectos a mejorar. Con lo cual, no nos tenemos que llegar a creer nunca que hemos llegado a nuestro objetivo. Siempre hay que fijarse una meta más. Sí, sí, sí. Sobre todo que esto al final no deja de ser una carrera de fondo. Tal cual. Tal cual. Es una carrera de fondo y por desgracia muchas veces es como una montaña rusa. Vas pasando del top a los suburbios de este negocio. Porque sí, porque al final el mercado es así. O sea, puedes pasar de estar rodando una publicidad, un service para Alemania de Audi, a de repente estar haciendo el anuncio de pastas gallo. Sin menospreciarlo ni mucho menos. Simplemente que los proyectos van cambiando. No puedes estar siempre haciendo el mismo tipo de proyectos. Y con un presupuesto abismal y con todas las posibilidades del mercado, ni tampoco con un presupuesto súper ajustado que te limite a la hora de hacer tu trabajo por tiempo, por luz o por técnicos. ¿Te gusta trabajar con luz natural? A ver, como en todo, no te puedo decir un sí ni un no rotundo, Sí. depende del proyecto. A mí personalmente, siempre que se pueda utilizar la luz natural y el proyecto te lo permita, es mi mejor opción. Porque creo que lo que consigues con la luz natural es un resultado precioso. Me parece que si sabes trabajar bien la luz natural, puedes conseguir eso, un resultado óptimo. Pero claro, tienes que tener ese tiempo, esa libertad para poderla trabajar y sobre todo tienes un hándicap brutal que es la limitación horaria. Sí. O sea, yo puedo estar rodando en una iglesia y querer pues, un mundo precioso, de una entrada de luz por el rosetón, con un poco de humo. Sí, yo lo puedo conseguir, puedo montar una grúa, poner un 18 y rodarlo a la hora que me apetezca. Sí. Pero siempre va a haber un margen horario de 10 a 11 de la mañana que si te permite el plan de rodaje rodarlo a esas horas con el sol, va a quedar 1000 veces mejor porque al final estás hablando del sol, que por más que queramos es el que manda. Por supuesto eso, tienes que poderla trabajar, tienes que tener tiempo para poder jugar con ella, pero para mí es lo ideal. Yo he visto al final la experiencia y observando un poco, a mí me gusta mucho la luz natural, pero también he llegado a la conclusión, observando, que el sol está ahí joder, si juega a tu favor de puta madre, pero es otra fuente de luz que tienes que dedicarle el tiempo para estudiar y ver cómo funciona, porque no es tan fácil como, venga, ponte aquí que te da la luz del sol, sino tiene su tiempo como cualquier aparato y ver cómo funciona, ver de qué manera le puedes sacar todo el partido que tiene, ¿no? Así es, la luz del sol lo bueno que tiene es que lo utilices. Que cuentas con ella, pero cuentas con ella según en qué momento y tienes que poderla trabajar, tienes que poder matizarla con bastidores, con un palio, puedes jugar con banderas obviamente y hacer recortes, al final es una fuente de luz más. Sí, justo. Igual que el que tiene un dedo light para iluminar un quesito de la marca que sea que estés anunciando, pues tienes el sol cuando estás rodando en el campo. Tiene esas limitaciones y obviamente tienes que tratar de darle la vuelta al set hasta el punto en el que el sol te venga a favor en lo que tú estés buscando. Pero bueno, siempre que tengas esa libertad, yo creo que trabajar la luz del sol es mucho más agradecido que trabajar cualquier aparato y me parece algo muy bonito, poder rebotar con la luz del sol directamente, no tener que estar montando aparatos y demás. Al final, ya no solo para agilidad, obviamente creo que al menos en la publicidad se está cogiendo un ritmo de trabajo en el que más corre es el que gana, sí, sino que encima te permite conseguir un resultado muy naturalista, nunca mejor dicho, y muy bonito. Sí, sobre todo que trabajar con el sol o hacer proyectos así que te supongan el estrujarte el cerebro para buscar, ¿cómo se dice? Para buscar recursos,
implica, pues eso, que alguien que esté empezando a lo mejor pueda desarrollar un conocimiento de la luz, estudiar las horas, estudiar los lugares, cómo incide y las sombras y tal, que puede ser muy interesante, pues eso, para lo que venimos hablando, para la gente que está empezando, de decir, joder, pues mira, tienes ahí una cosa que funciona muy guay y que está encendido, no te diría todo el día, pero que, joder. Sí, pero tienes muchas horas de sol, con muchas temperaturas de color distintas, con muchos niveles de incidencia distintos, Sí, sí, con sí. unas gasas naturales que son las nubes, que según para qué pueden ser la herramienta perfecta, Desde porque luego. difumina la luz del sol hasta dejártelo en un tono ideal para cualquier cámara de hoy en día. Y bueno, es que es esto, es un trabajo, es saber entender el sol. Al final, sí, todos sabemos que la Tierra se mueve, pero saber cómo se mueve, a qué velocidad, poder llegar a entender, ¿no? Suena muy de libro de quinceañera, pero entender el movimiento de las nubes es muy bonito y bueno, te da ese toque de meteorólogo Sí, sí, que a sí. veces nos hace falta tener, Y que luego te puede salvar. por supuesto. ¿Qué consejo le darías a la gente joven que está empezando en este mundo? A ver, en una sola palabra, perseverancia. Uh-huh. Que perseveren, que luchen por lo que están empezando y sobre todo que lo disfruten. O sea, yo creo que trabajar en este negocio sin disfrutarlo es una lástima, es una pérdida de tiempo brutal, porque creo que, bueno, obviamente todo el mundo tiene que disfrutar en su trabajo, pero creo que en este más. Estamos haciendo algo muy bonito y muy importante como para pasar un mal rato, pasar un mal día, llevarte un berrinche por cosas innecesarias y creo que al final está claro, la tensión es la tensión y todos la tenemos, pero tienes que tratar de disfrutar al 100%. Tienes que generar un ambiente de trabajo óptimo con tus compañeros, pensar que vais todos a por lo mismo, no luchar, intentar evitar esas envidias, esos piques que suelen salir al final. Decir, bueno, mira, en este proyecto vamos a ir todos a por ello, luego puedes irte de cañas, puedes no volver a hablar con alguien o puedes enamorarte, pero durante la jornada de rodaje tratar de ser la mayor piña posible, no tener soberbias, ser humilde y saber que estás ahí, que estás creciendo, que estás aprendiendo y disfrutar de ello. Sí, yo creo que es importante lo que decías al principio. Esta no deja de ser una profesión de las muchas que hay, ¿no? Pero en las que la parte creativa tiene un papel tan importante y que es diferente la persona que trabaja y que lo sabe disfrutar y lo sabe ver y lo aprovecha, y la gente que viene pues por trabajar, porque es lo que toca, porque no sé qué, porque no sé cuántos. Y a mí personalmente la parte creativa es de las cosas más bonitas que uno puede experimentar, porque el ver cómo se crea algo de la nada, de la cabeza de alguien, o de la cabeza de 20 personas, porque muchas veces no es una sola cabeza, sino y que todos estén en consonancia, que se crea algo joder, de alguna manera, no te voy a decir que nos comparemos con la pintura, ¿no? Pero de alguna manera, es verdad que sí que tiene influencia, ¿no? Y un parecido, pero llega un punto en el que tú lo ves, los resultados, da igual si tus gustos personales van por un lado o por otro, porque al final también hay que saber que no siempre uno tiene que hacer lo que le gusta o lo que se le da bien, sino que en ese sentido mola salir de tu zona de confort, ¿no? Pero el que te aporte algo tan grande, un curro como este, es de las mejores experiencias que yo creo que al final es por lo que uno se mantiene aquí. Yo te puedo decir que, no sé, en los casi 15 años que llevo trabajando en esto, sigo viendo en la tele una publi en la que haya estado yo y a mí se me sigue hinchando el pecho de orgullo y de contento. Sí, desde Desde luego. la publi más sencilla que pueda haber hasta el proyecto más bonito en el que me haya sentido súper implicado. Pero al final es arte, es lo que tú dices. Si a lo que se ve por cámara se llama cuadro, es por algo. O sea, esto no es una palabra que está inventada, un cuadro es un cuadro. Sí, sí. O bien pintado por un artista como puede ser Velázquez, o bien fotografiado por un conjunto de artistas como puede ser un realizador, un director de fotografía y todo el equipo humano y técnico que le rodea. Esas ideas tienen que salir de alguien, o sea, tiene que haber una mente creativa, bien sea en publicidad, una agencia con el apoyo de un cliente, de un director y demás, bien sea en cine, un director con la idea de un guionista, pero al final estamos haciendo arte y tenemos que disfrutarlo. Yo hay muchos días, y
y como todos somos humanos. Hay días en los que llegas al set con el cable cruzado porque hayas tenido un problema personal, porque te hayas levantado cansado, por mil motivos. Pero al final yo creo que la dinámica que se genera, el buen rollo, el cachondeo que al final todos buscamos dentro de un set, dentro de la profesionalidad y el resultado final, yo creo que eso al final te hace sacar una sonrisa y es lo principal. O sea, yo creo que un día trabajado sin sonreír es un día perdido. Toda la razón. ¿Te gusta como gaffer que los directs de foto te den un margen creativo en los proyectos? Bueno, pues te puedo decir que me apasiona. O sea, no es que me guste, sino que me apasiona. Pero porque al final es la manera de sentirte partícipe 100% de un proyecto y te da la libertad de mostrar tu versión y tu visión del proyecto. O sea, te permite demostrar ya no lo que sabes, sino lo que quieres. Está claro. No sé, yo aparte, bueno, yo en su día yo estudié la carrera de publicidad y siempre me he pensado una persona bastante creativa. Y claro, el de repente que te cuenten una historia, un proyecto, un videoclip, un anuncio, y tú puedas desarrollarlo a tu manera y puedas aportar, pues eso, desde estar en una localización técnica y poder estar en contacto con el realizador y con el día de foto, escucharles y poder aportar tu granito de arena, joder, a mí me parece algo precioso y algo que ojalá se nos dé el resto de nuestras vidas. ¿Podrías contarnos un poco cómo es tu proceso creativo para afrontar un proyecto? Sí, claro. Al final, bueno, tú cuando te llega un proyecto, te llegan unas bases, un tratamiento de un realizador, unas referencias de un director de fotografía y tú siempre tratas de, al menos yo, en mi caso, yo siempre trato de buscar ese mundo ideal. Ese mundo ideal sin limitaciones ni presupuestarias, ni de tiempos, ni por las localizaciones. Tratas de imaginarte cómo lo harías en un mundo sin límites. Sí. Dentro de eso, pues te apoyas en referencias, te apoyas en ideas, te apoyas en bocetos. A mí personalmente me gusta mucho hacer plantas de luz. Me parece que es un trabajo muy, muy práctico para poder contar y para poder informar. Yo me preparo mis plantas de luz, me preparo mi esquema de iluminación, ya te digo, siempre en un mundo ideal, del cual sé que por desgracia, por presupuesto, por la productora, por lo que sea, al final voy a tener que cambiar cosas. Sí. No es lo mismo imaginarte cómo iluminarías una quinta planta de un edificio de oficinas que cómo iluminarías una primera. Tienes unas limitaciones técnicas que a la quinta planta a lo mejor no puedes llegar ni con una grúa para meter una luz. Entonces tienes que, volviendo a la luz natural, tienes que volver al momento en el que está el sol perfecto, tal y como lo has ideado. Pero bueno, yo creo que es un poco eso, ¿no? El imaginártelo, el tener una visión totalmente general del set y del proyecto y empezar a trabajarlo y a disfrutarlo desde el momento cero. Estupendo, nos lo apuntamos. ¿Qué cachivache crees que es imprescindible que tiene que tener un gaffer? Cachivache. Y no vale la Leatherman. No vale la Leatherman. No, eso la tiene que tener todo el mundo. O sea, la tiene que tener todo el mundo, hasta la persona de maquillaje para poder cortar los pelos del tintero. Exacto. A ver, yo creo que por puesto, por necesidades de tu puesto, la lupa de contraste creo que es la herramienta más práctica que llevo, porque te permite siempre estar con cualquier aparato, con el sol. O sea, al final es un elemento más de ti y yo siempre trato de llevarlo encima porque creo que te aporta mucho. Y más allá de eso, hombre, hoy en día a lo mejor es muy importante tener una tablet cerca con las aplicaciones para manejar toda la luz inalámbrica que estamos utilizando. Y aunque no sea un cachivache, yo resalto la sonrisa. Creo que es algo fundamental, es muy importante. Y sobre todo en la figura de un gaffer. Porque tu sonrisa no es unilateral, sino que es bilateral. Se la estás dando a los que tienes por encima y a los que tienes por debajo. Y según el proyecto y el momento del día en el que estés, es necesaria. Eso desde luego, nos la apuntamos también. Sí, esa no la perdamos nunca. Pues guay, ¿te habías preparado la Leatherman o qué? No, la Leatherman era mi idea principal. Al final la Leatherman lo dejé la pulsera de Leatherman. O sea, fue mi regalo de este año y la llevo siempre puesta, pero hasta en mi vida personal, y es que te salva de miles de apuros. O sea, aquí la tengo, yo la llevo siempre también en el cinturón, todos los días. Sí, es que es una parte más de nosotros. ¿Qué es lo que más rabia te da que haga un eléctrico en un rodaje?
Es difícil, porque no sabes, al final es una pregunta cargada de trampas, ¿no? Un poco. Sinceramente, lo que menos me puede gustar, ya no radio, lo que menos me puede gustar de un eléctrico, pero igual que de cualquier otra persona en el set, es la falta de compañerismo. La falta de compañerismo, por ejemplo, enfocada, como decimos, a los eléctricos, pues siempre que, no sé, que estés a por uvas, que estés con el teléfono en vez de apoyando a tus compañeros. Pero porque creo que en el momento en el que un eslabón de la cadena falle, nos vamos todos a garete. Por eso, o sea, yo creo que eso sería como lo único que trataría de evitar. El cansancio, pues yo qué sé, todos nos cansamos, el no saber hacer algo, como hemos hablado antes, pues son cosas que son lógicas y normales y que para eso somos un equipo. Sí. Para salvarnos entre nosotros y para dar la cara entre nosotros. Yo, si un día tengo un eléctrico que está cansado, el resto de compañeros y yo vamos a luchar para que eso no se note. Pero al final vamos todos a una y somos todos una piña. Pero la falta de compañerismo sí creo que es el principal problema que puede haber en un set. O sea, una cuestión de actitud. Sí, es una cuestión más de actitud, de forma de ser. A lo mejor es que hay gente que vale y hay gente que no, por supuesto, o sea, como para todo. Sí. Pero no valdría para estar en una oficina 8 horas seguidas. Pues no, hay gente que no vale para estar en un set de rodaje 14 horas dando el 100%. Pero bueno, yo creo que sí, lo que tú dices, es la actitud. Si tienes la actitud, todo lo demás viene solo. ¿Has tenido que renunciar a cosas en tu vida personal para llegar a donde estás ahora? A ver, yo en mi caso sí. En mi caso puedo decir que no sé si he tenido, pero sí he renunciado a muchas cosas de mi vida personal, de mi vida sentimental, de amistades y demás. Ya no renunciar, sino que he tenido que posponer cosas. Sí. Pero porque al final estás en un mundo en el que no sabes qué oportunidad va a ser la que pierdes y se va todo al traste. Así que, bueno, no sé. Es duro, ¿eh? Es duro pensarlo. Yo, por ejemplo, pues desde posponer un viaje a Inglaterra de estudio, me quería ir un año a Inglaterra, ir posponiéndolo año tras año porque siempre vas teniendo rodajes y siempre vas teniendo trabajo y dices, no, voy a insistir, voy a seguir rodando, no voy a decir que no, no voy a decir que no. Ya no por el aspecto económico, sino por lo que te digo. No sabes si ese rodaje al que vas a decir que no o ese tiempo en el que te vas a ir van a surgirte todas las oportunidades. Claro. Con el tiempo, con la experiencia, con ir creándote una cartera de mercado y una cartera de clientes relativamente cómoda, sí. Está claro que puedes empezar a disfrutar más de la vida personal. Yo, sin ir más lejos, en el mes de enero me fui de viaje y obviamente perdí muchos rodajes que encima habrían sido seguramente oportunidades muy buenas para seguir creciendo, pero llega un punto en el que también tienes que vivir. Sí. O sea, yo creo que sobre todo al principio es un poco, bueno, es que tienes las dos versiones, ¿no? Es como que al principio puedes hacer lo que te dé la gana y puedes perder oportunidades porque tienes tiempo para crecer, o que al principio es cuando tienes que estar ahí al 100% para, cuando seas un poco más mayor y más experimentado, poder vivir. No sé, al final hay que trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Y ponerte un límite. Sí, sobre todo es interesante también que cuando planteamos esta pregunta de la vida personal, muchas veces se plantea de manera en la que la gente lo entiende como la vida personal hacia afuera, pero uno también muchas veces, sin darnos cuenta, porque lo hacemos egoístamente, es que incluso no nos dedicamos tiempo ni a nosotros mismos, y eso también es un problema. O sea, ya no te digo familia, pues vida sentimental, amigos, tal, que también muchas veces se ven involucrados indirectamente, negativamente, por ese flujo de trabajo y ese ritmo al que estamos de alguna manera acostumbrados a trabajar, porque es como se trabaja, pero ya incluso uno se descuida a sí mismo, y eso es de las cosas más importantes que no tenemos que dejar que pasen. Eso es. Pero también es muy difícil. Tú imagínate, desde lo más sencillo, una consulta con un dentista. Sí. Pides cita, te la dan para el día 28 a las 2 de la tarde. El día 26 te llaman, que hay un rodaje, que localizas el día 27 y que rodas el día 28. Pues obviamente el dentista lo tiene que posponer, o no. Eso ya va en la decisión de cada uno.
es duro, ¿eh? O sea, creo que combinar el ritmo de este trabajo con la vida personal sería una de las cosas más difíciles que tengo que hacer día a día en mi vida, pero también una de las cosas más importantes. Al final hay que llegar a encontrar ese equilibrio que te permita crecer como persona y disfrutar y seguir trabajando. Sí, uno tiene que ser como realista consigo mismo y saber cuál es su límite, porque muchas veces también estamos hablando de casos en los que el curro es muy guay, lo pasas muy guay, pero también hay curros en los que acabas diciendo, por favor, quiero irme ya a mi casa. Y la realidad es que también vas a tener que pelear con muchos trabajos así. Por supuesto. Porque Es que sales del set, te montas en el coche y dices, se acabó, no quiero saber nada del proyecto que viví ahora. Justo. Pero por todo, por identificaciones personales y por el ritmo de trabajo. Hay días que lo disfrutas más y hay días que por otra serie de motivos estás más quemado. Y lo que hay que conseguir es eso, hay que evitar quemarse. Sobre todo, bueno, hablándote a ti, hablando a mí, hablando a la gente que pueda ver esto, creo que cuanto más joven, más peligro tenemos de quemarnos y de cagarla. Sí. O sea, lo siento por la expresión, pero es que como te quemes cuando estás empezando, y yo considero que sigo empezando, creo que puedes arrastrarlo eso para el resto de tu vida y no mola. O sea, que una persona con 60 años, con 40 años trabajados, se queme, puede tener hasta cierta lógica porque ya ha vivido todas las experiencias. Pero nosotros a día de hoy tenemos que luchar para evitar eso. Por más trampas que nos pongamos o que nos pongan, tenemos que sacar la sonrisa, como hemos dicho, y seguir con ganas y con ilusión. Sí, sobre todo eso, en la línea de lo que veníamos hablando, el que tú por dentro físicamente estés bien, aparte de a lo que te sometes, las palizas y no en el sentido negativo de que te peguen, sino que llega un punto que también el trabajo que hacemos es muy físico y también es muy mental. Y si tú eso lo descuidas y empiezas a rodar y a o sea, y a posponerlo todo, dejar de lado las cosas y centrarte solo en el trabajo, joder, si lo aguantas de puta madre, pero uff. Y al final siempre terminas generando una dinámica que al final es una espiral negativa. Sí, Por más justo. que tú lo aguantes, yo he rodado 18 días seguidos diferentes proyectos y está claro que lo aguantas y que me lo pongan ahora a la vuelta de todo esto, que me pongan 18 días seguidos de rodaje, yo lo cogeré con una sonrisa, pero está claro que al final por dentro algo se te va ennegreciendo. Sí. Y tienes que ser muy fuerte para evitarlo. Sí, saber descansar y desconectar, que es muy necesario también. Eso es. Pues para acabar, Hugo, nos tienes que hacer una pregunta para la siguiente entrevista. A ver, les tengo que preguntar algo. Bueno, un poco siguiendo la dinámica de todas las preguntas que has hecho y de la conversación que hemos tenido, yo preguntaría si volvieses a empezar de cero en este negocio, si empezaras mañana, ¿cómo crees que sería y cómo encaminarías tu carrera profesional? A día de hoy, con los medios y con la información que hay hoy. Parece que es bonito, ¿no? El darle una vuelta de tuerca a todo. Sí, es interesante porque te plantea retos, el dedicarle un tiempo a pensarlo para ver si uno está contento o no, porque muchas veces vas por inercia y pasan el tiempo, pasan los días, pasan los años incluso y dices, joder, ¿volvería a hacer todo lo que he hecho para llegar a donde estoy? O incluso, pues lo que tú dices de las nuevas tecnologías o ver cómo está ahora el mundo, si yo empezase hoy, ¿acabaría donde estoy ahora? O a lo mejor, debido a los avances que hay, ya empezarías más tarde, más pronto, con otra forma. No sé, me parece interesante el replantearte cómo va evolucionando el mercado y cómo evolucionas tú. Estupendo, pues lo apuntamos para la siguiente entrevista. Bueno, Hugo, ha sido un placer tenerte aquí, muchas gracias de verdad. Lo hemos pasado muy bien. Y nada, eso, que muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Cuidaros. Bueno, ¿qué tal? ¿Os ha gustado? La verdad que Hugo es una persona de la que se puede aprender mucho. Nosotros hemos ido apuntando todos los trucos y consejos que ha ido diciendo porque creemos que son muy interesantes. Y bueno, pues lo de siempre, llega aquí el pesado de Javi, que os tenga que decir que os suscribáis. Por favor, suscribiros al canal y dadle a la campanita. ¿Para qué? Para que YouTube os avise. Eso es. Sabía que lo ibas a decir porque ya te lo sabes de memoria, así que hazlo. Y ya que estás deambulando por ahí debajo, puedes echarle un ojo a la cajita de la descripción, que a lo mejor hay alguna sorpresa.
Y... ¡comentarios! Escribimos un comentario y nos decís qué os parece, si os está gustando, si queréis que traigamos a alguien en concreto o alguna pregunta. Nosotros queremos hacer esto participativo con vosotros, entonces así es la mejor manera que tenéis de ayudarnos. Escribirnos vuestro feedback, por favor, que os lo agradeceremos eternamente desde el corazón. Sin más dilatación, no me enrollo más porque ya bastante pesado soy. Aquí dejamos el vídeo, nos vemos en el próximo. ¡Hasta pronto!